buenos días. Desde San Marcos, canal web de Culturas, ¿no? La Decana de América, llega a ustedes con el programa Pensadores Peruanos. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Luis Millones Santagadea. El tema que vamos a tratar es sobre el teatro prehistórico en la construcción de la identidad de los pueblos piuranos. Esto es Tangarará y los Tallanes. Bueno, voy a hacer algunas referencias, ¿no?, de la trayectoria del doctor Luis Millones Santagadea, que realmente nosotros saludamos su presencia, particularmente quien les habla, por ser un amigo de muchos años, con Lucho, con quien también trabajamos en San Marcos. Él es antropólogo, historiador, investigador y docente universitario. Ha alcanzado una serie de becas concedidas por instituciones de Estados Unidos y el Japón, que le permitieron efectuar importantes investigaciones en las últimas décadas, que han sido recogidas en más de 30 libros. Entre su extensa y polifacética bibliografía figuran Tuburio, la cultura de los marginados, Historia y poder en los Andes centrales, Perú colonial, de Pizarro a Túpac Amaru, de la evangelización colonial a la religiosidad popular peruana, el culto a las imágenes, dioses familiares, festivales populares en el Perú contemporáneo, entre otros. Tiene también libros que comparte la autoría con otros investigadores, como el caso de Entre el mito y la historia, que fue un trabajo de colaboración en el que participaron Max Hernández, Moisés Lemli, Luis Millones, Alberto Péndola y María Rostorowski. Realmente fue un libro que significó el primer intento de colaboración del psicoanálisis, la antropología e historia, y que tuvo 7 ediciones, seguramente van por la 8ª. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar pues en una región que no es muy conocida a nivel nacional, particularmente porque acá pues siempre ha predominado el centralismo y se ha dejado a los sectores regionales, ¿no?, más interiores del país, sea al norte, al sur, al centro, en el área de nuestra selva, y por eso que nosotros también vamos a seguir trabajando sobre estos otros puntos de nuestra patria que constituyen las regiones. Piura es la región que hemos escogido en esta oportunidad como departamento, ¿no?, como el área donde Llanes, bien está, ¿qué les digo?, Tumbes, con sus provincias, Contralmirante Villar, Zarumilla y mismo Tumbes, también Piura, con Sechura, Paita, Sullana, Talara, Yavaca, Huancabamba, y también Lambayeque, Chiclayo, Ferreñafe, en La Libertad también sus provincias costeñas como andinas. Claro que aquí tenemos que recorrer también todo lo que fue Piura antes de la llegada de los españoles y mucho antes de los incas, ¿no? Claro que no dejamos de recordar estos hermosos paisajes como, ¿qué les digo?, Poechos, ¿no?, el canal Checa, famoso canal, y todo el río Chira, ¿no? Es el río más profundo que tiene la costa peruana, ¿no? Y sin embargo, en esta zona se desarrolló la cultura de los Tallanes. Bueno, doctor Millones, en este territorio norteño, particularmente en Tangarará, en Poechos, en Sullana, en Catacaos, en Narigualá, se desarrolló la cultura o el señorío, dirían otros, Tallán. ¿Algo podría usted decirnos sobre esta cultura tan poco estudiada por nuestros historiadores oficiales? En verdad, dada la fecha en la cual se le ubica, es un terreno que corresponde a los arqueólogos. Estamos entre el año 900 y el año 1000 después de Cristo. Y ese es un periodo en el cual hay una cierta
división. Algunos arqueólogos han decidido denominarlo el periodo en el cual surge el estado Sicán. Y otros arqueólogos, ¿no?, con argumentos tan serios como los que acabamos de mencionar, ese periodo lo llaman periodo Lambayeque. Hay una oposición, distintos criterios para denominar esto, pero es una discusión que no acaba. Me parece bien, además. La gente debe proponer distintas cosas. Pero digamos, desde fuera del problema, como no, ni Bernardino ni yo somos arqueólogos, preferimos dejar que ellos presenten sus argumentos y hagan esta comparación que no llega a un acuerdo. En todo caso, se denomina Tayán a una etnia que tiene distintas procedencias, ¿no? Es una especie de confluencia de grupos que hoy día se les conoce con el nombre de protojíbaros, otros les conocen como nombre de mochicas y otros les conocen con el nombre de tayanes. Y la propuesta es que gente de estas tres diferentes etnias configuran la población que ocupó lo que acaba de mencionar el doctor Ramírez, el cauce, las márgenes del río Chile. Lo interesante es que los idiomas eran diferentes y sin embargo se entiende de que las poblaciones involucradas en este grupo poliétnico hablaban los tres idiomas. Eso repercute hasta el año 1532, cuando llega Pizarro a Tumbes y se encuentra con que existen una población que hablan hasta tres idiomas distintos, pero la población los maneja. Y entonces, entre cuatro idiomas, porque habiendo sido conquistados por los incas, estas poblaciones además hablan quechua. Y por eso es que los intérpretes que elige Pizarro son tayanes. Y entonces ellos hablan, además de sus idiomas, hablan el quechua, pero los eligen como intérpretes para poder comunicarse con la cultura dominante. 1532 es el año en que están disputando Pizarro y Atahualpa pues el triunfo sobre todo el Tahuantinsuyo. Y en esos momentos Atahualpa ya parece haber conseguido lo suficiente para tomar el Tahuantinsuyo, ya que sus generales Quisquis y Calcuchímac han tomado el Cusco y tienen preso a Huáscar. Entonces Atahualpa, que estaba en Quito, camina lentamente de Quito hacia el Cusco. Y es en Cajamarca, a mitad de camino, donde se va a encontrar con Pizarro. En ese famoso momento en la historia del Perú en el cual se encuentran los de Atahualpa, Pizarro, Valverde, etcétera, la primera hueste española, con el desconcertado grupo de indígenas que más bien venía acompañando al vencedor. Ya no era un grupo de guerra, porque ya el grupo de guerra con sus generales habían tomado el Cusco. Y entonces, en ese momento, cuando los primeros cronistas empiezan a narrar la historia del Perú, hablan de los tayanes. Bueno, entonces eso es lo que sucede, ¿no? Aparte de lo que nos dicen los arqueólogos, a partir del año que llegan 1532, que llega Pizarro a Tumbes, uno de los primeros grupos con que se encuentra va a ser el grupo Tayán a orillas del río Chile. Qué bien, Lucho. Sobre esta parte,
que tú nos estás refiriendo es los momentos de la conquista hispana al imperio incaico. Bueno, esto de los tallanes, pues, como tú bien lo dices, está en gran parte en manos de los arqueólogos, ¿no? Ellos tienen propiamente mucho que hacer. Lamentablemente, arqueólogos como Max Zule, o en otro caso Tello y los otros arqueólogos han trabajado otras culturas como Sicán, en el caso de Lambayeque, han trabajado más y también en Trujillo, ¿no? Pero en el caso de Piura parece que los arqueólogos han participado con muy poca inversión y también con poco interés, me parece. Dejaremos a ellos pues, que nos alcancen las informaciones tal vez más exactas de estos tallanes, ¿sí? Que se dice que ellos llevaban este nombre por utilizar esta herramienta agrícola que era la taclia, más ligada, digamos, a la destreza y a la habilidad en el manejo y particularmente en la agricultura. Bueno, sabemos pues, que estos tallanes, ¿no?, tenían un territorio grande, ¿no? Floreció en el Bajo Piura, después debió haberse extendido hasta Tumbes y al sur ecuatoriano, y también por el sur hasta Morrote, hasta Olmos, y desde el litoral 20 leguas hacia el interior, dicen, hasta Ayahuaca y Huancapampa. Bueno, su territorio comprendía Colán, Tumpis, Coecho, Fechura, Narigualá, Catacaos y entre otros. Doctor Millones, usted hace un análisis de esta obra de teatro de Moya, ¿no? Esta obra de teatro tan importante que lleva por título Rebelión de los Tallanes y la fundación de San Miguel de Tangarará, ¿no? ¿Usted considera que esta obra es una expresión cultural de los tallanes, los orígenes devienen de las culturas pre-incas? ¿Qué hechos permiten afirmar esta proposición? Lo que sucede no es que una cosa es la verdad histórica de un proceso y otra cosa es la percepción de sí mismo como descendiente de esta sociedad. Es decir, una cosa es que nosotros podemos probar la genealogía, los antepasados, por los estudios de este tipo, toponímicos, nombre de pueblos, apellidos, nombre de la ascendencia de un pueblo. Y otra cosa es que si prescindiendo de todo eso, el pueblo se sienta, ¿no?, se perciba a sí mismo como tallán. Lo que sucede en estos momentos en Sullana, para precisarlo mejor, es que la población, ellos piensan que son tallanos. Y por más que no tú y yo o cualquier grupo de científicos investigue si realmente son descendientes o descendientes, a ellos les importa muy poco. Ellos se sienten tallanes y declaran que son tallanes. No importa de que nosotros podemos probar o no probar que no son. Ellos se sienten tallanes. Entonces, ante ese sentimiento de la población, en el cual comulgan todos con eso, hay que registrarlo como tal. Es decir, un sociólogo, dos antropólogos, como quieras llamarnos a nosotros todos, tenemos que registrar el hecho de que esa población se siente tallán y reclama que está allá. Ahora, si realmente hay genealógicamente una línea que una a los antepasados con ellos, eso es poco importante, porque
no podemos hacer el trazado genealógico de tal cosa. Es decir, en Sullana yo he conversado con una persona que físicamente para nosotros sería un descendiente de africano. Y yo le pregunto, oye, ¿te has mirado en el espejo? ¿No? ¿Cuáles son tus antepasados? Entonces, muy seriamente la familia me ha dicho, nosotros somos tayanos. No podemos discutir eso. Qué interesante, mira, cuánto hubiese querido yo saber estas cosas antes, porque he visitado todo el río Chira, de Poechos hasta las Bocanas. He podido constatar cómo este río es el más profundo, ¿no? Y cómo en este río por primera vez pude ver los molinos de viento en la parte baja, así como lo relata Cervantes en el Quijote, ¿no? Inmensas aspas que tenían. Eso los he visto. ¿Por qué? Porque los suyaneros, lo de Amotape, o lo de Tangarará, ¿no? Ellos elevaban las aguas, pues, desde la profundidad del río a 1, a 2, a 3 niveles. Y allí actualmente siembran el arroz, ¿no? Y otros productos, como el maíz. Pero mira esa actividad que tenían antes, y yo he estado, por ejemplo, estaba a Sullana, ¿no? Y es una población que actualmente vive donde hay muchos gallos, no por el animal, porque es el apellido gallo que predomina allí. Entonces, uno ve pues, una realidad distinta en estos momentos que si uno tuviese la información de los arqueólogos o los historiadores que hubieran hurgado más, digamos, el pasado de este pueblo, ¿no? Porque, por ejemplo, uno siempre ve cómo ahí encontramos este gran canal Checa, digamos, que nace desde Poecho y llega casi hasta Motape. ¿Quién hizo ese canal? Se supone que es la familia Checa, pero ¿en qué tiempo? Y si antes había ya un canal que también derivaba las aguas del Chira hacia la derecha para irrigar inmensos campos, ¿no? Hasta los de Amotape, ¿no? Hasta los de Tangarará. Bueno, pues son cosas importantes. Te digo esto, Lucho, porque también tuve la oportunidad de escribir este libro, por ejemplo, ¿no? Es el problema agrario en el Valle del Chira, Piura. Eso lo hicimos en San Marcos hace mucho tiempo con mis alumnos. Y he trabajado varios tiempos también en el Valle del Chira. Y es muy importante conocer, digamos, estas versiones sobre los tayanes. Bueno, como tú nos estás hablando de la rebelión de los tayanes y la fundación de San Miguel de Tangarará, mira, San Miguel es famoso, ¿no? Hasta en la marinera San Miguel es muy famosa. Y quería preguntarte, en los 3 actos de esta obra se relata desde la perspectiva de un tayán. Como tú dices, hay que ver la perspectiva que tienen, ¿no? Cómo ellos visualizan, ¿no? Desde esa perspectiva se trata de la historia de los primeros años de la conquista española. Claro que cuando ya Pizarro toma Atahualpa, no se habla nada de los más de 300 perros que fueron con los españoles para atacar a los indios. Tampoco se dice nada de los 1000 negros que llegaron con los españoles para atacar a Atahualpa. Pero bueno, la historia oficial trata de esconder eso. Sin embargo, ¿no? Nosotros vemos que ahí está esta etapa de la historia de los primeros años de la conquista. ¿Considera Lucho necesario que se incorpore a los planes de estudio regional norteño y del país esta historia de los tayanes? Hay varias maneras de responder eso, pero yo te voy a responder como siempre de una perspectiva tayán, tal como ellos me lo han dicho. El tema es que en este interés de
reivindicar lo que consideran más importante. Y tú lo sabes muy bien, Piura fue fundada 4 veces. Y la primera fundación fue justamente en Tangarará. Entonces, al lado del hecho de que se sientan descendientes de Tayanes, al mismo tiempo celebran, en la fecha correspondiente, celebran el hecho de que Tangará es la ciudad más importante. Por eso la fiesta en Tangará es, de hecho, el punto central de la celebración. A mí lo que me llamó la atención fue que las autoridades civiles, o sea, del distrito, de la provincia, etcétera, asistieron a esta fiesta, ¿no? Y por encima de la fiesta de Piura, la capital, etcétera. No, ellos vinieron a esta fiesta a celebrar a Tangarará. Segundo, el hecho de que la celebración incluye una presentación teatral en la que participan alumnos de secundaria de por lo menos 3 colegios distintos. Y los que hacen de directores de la obra de teatro son profesores de historia de los colegios. Entonces, el profesor de historia, a su vez, es el director de la obra teatral, y a su vez, entonces, ellos enseñan como verdad histórica la fundación de Tangarará, la existencia de los Tayanes, etc. Entonces, mi pregunta siempre fue parecida a la tuya, o la misma. Es decir, bueno, disculpe usted, señor profesor, pero ¿y qué? ¿No? Usted se está olvidando de un señor que se llamaba Atahualpa, otro señor que se llamaba Pizarro, otro que se llamaba Valverde. ¿Y eso qué pasó con él? Ah, eso fue después, me contestaron los profesores. O sea, están enseñando una historia que fue antes, que cuenta la guerra entre los tayanes contra los españoles, en la cual les murieron 13 caciques tayanes luchando contra los españoles. Eso no está en el texto escolar. Sí, pues en Lima lo han hecho mal. Entonces nosotros tenemos 2 versiones de la historia contadas, una contada en versión Tayán y otra contada de los textos escolares. Pero lo interesante es que en la celebración van las autoridades civiles. O sea, está el representante del distrito, de la provincia y todos aplauden felizmente la versión Tayán de la historia del Perú. Y el Ministerio de Educación no dice nada. Lucho, en verdad parecería que hasta estos tiempos no se da importancia pues a la historia regional. Yo creo que el archivo departamental que tiene Piura debe ser revisado, estudiado, deben estar también los investigadores, porque sucede pues que debe haber un proceso, como tú bien lo señalas, de creación de la identidad, ¿no? Entre los de Tangarará y los otros pueblos de este Valle del Chira, de los Tayanes, ¿no? Esta identidad debe ir creándose entre los niños, los jóvenes, la población en general, y de todos los descendientes de los Tayanes. Debe incorporarse eso propiamente en los planes de estudio a nivel regional y nacional. Yo creo que es muy interesante lo sostenido en esta pieza teatral, que en realidad cuestiona lo que se expresa en los textos oficiales escolares. La propuesta pues exige una revisión histórica, ¿no?
Y yo recuerdo, no sé si tú también, cuando Velasco en el año 1972 hizo de manera general un libro para todos los niños que estaban en el segundo año de... Y estaba el cuento de Arguedas, el sueño del... ¿Y qué pasó con el sueño del Pongo? Todo el libro, ¿no? Por la crítica que hizo, digamos, en ese momento la sociedad culta peruana, de los que manejan el Ministerio de Educación, tuvo que ser retirado del libro. Y yo vi después, de mucho tiempo, donde estaba el antiguo Ministerio de Educación, ahí en los sótanos, tirados rumas de libros, ¿no? Donde estaba el sueño del Pongo de Arguedas. Bueno, y vos sé con esta pieza teatral que tú nos has señalado. ¿Crees tú que de esta forma, como ha hecho Moya y otros amigos, ¿no?, oriundos de Tangarará, ¿no?, y de otros lugares de Chile, deba seguir manteniéndose y que se expanda los planes de estudios nacionales? Bueno, hay que decir que el libro de Moya, bueno, en verdad he escrito bastantes libros, pero tiene una historia, un volumen grande dedicado a eso, que es parte de 11 volúmenes. Ha vendido como loco, han vendido un montón. O sea, la gente compra y lee el libro de Moya. Y hay un grupo de personas de su generación y menores que leen a Moya con total convencimiento de que lo que está diciendo es verdad. Y justamente las obras teatrales no es solamente la que yo vi, sino hay otras versiones. Todas apuntan al desarrollo de la autenticidad de su identidad, como tú lo dijiste. No sé, eso. Están reforzando una identidad. Ahora, una cosa al costado para que sea más comprensible. No es el único lugar donde sucede esto. O sea, en el Perú hay otros lugares. Uno muy importante en Andahuaylas. Hay todo un movimiento en el cual una población grande de Andahuaylas se declara descendientes de los chancas. Entonces, ya no es solo que Tayanes en Piura, ahí donde nadie quiere hacerle caso, no, ya Andahuaylas. Entonces, yo estoy seguro que hay otros, muchos más. Ahora, es interesante por una razón que a mí, yo creo que hay que tomar la atención. En última instancia, no, piuranos, andahuaylinos o cualquier otra parte, a lo que tendríamos que reforzar es a la identidad nacional de peruanos. Que es muy importante, ¿no? Hacer que, entonces, y una manera de reforzarla tendría que haber sido un buen entendimiento del bicentenario. Tendrían que haber explicado, bueno, la independencia no es solo que vino San Martín con los chilenos y Bolívar con los venezolanos y liberaron al Perú porque los peruanos no hacían nada. No, hay que reestudiar la historia como lo ha hecho bastante gente. Méndez, Extremadoiro, hay una generación joven de historiadores que tienen 30 o 40 años menos que nosotros, que están trabajando mucho y claro, no viven en el Perú, publican afuera, pero se está traduciendo parte de sus obras y eso es muy bueno, porque el movimiento de los Tayanes no es solo en Piura, y Andahuaylas, igualito, uno si le busca si realmente es descendiente de Chanca, pues no tiene por ser, pero el señor se siente Chanca y se acabó. Y están haciendo también otra obra teatral. Entonces, bueno,
Eso quiere decir que la idea de identidad nacional se está dispersando. Y imagino que un gobierno tendría que preocuparse de que más importante de todo es una identidad nacional. No puede ser que cada uno se disperse así. Y yo te cuento, por ejemplo, me invitaron en Chile, fui a dar conferencias. Y en Chile también hay problemas serios con los mapuches, que ellos no quieren ser chilenos. No todos son chilenos, somos mapuches. Entonces es un lío, ¿no? No, la idea de identidad regional, local, me parece fantástico. Pero no puedes desligarlo del gran panorama de una identidad nacional, sino para qué sirven los peruanos. Entonces me parece que eso es importante, que así como los tayanes han elaborado también su propuesta de identidad y que además aparece en otros pueblos, el gobierno, cualquier gobierno, alguno que sea más sensato, empieza a pensar en un programa de historia del Perú que sea mucho más comprensivo de las distintas propuestas de autenticidad. Es decir, no está mal que un pueblo, una nación tenga varias propuestas de identidad que al final se juntan. Está mal si pasa como en Chile, donde los mapuches, ¿usted es chileno? No, yo soy mapuche. No, pues. Entonces, bueno, el caso, efectivamente, pues no, yo creo que es importante afirmar nuestra identidad en cada lugar, en cada región, y la suma de todas esas identidades debe ser nuestra identidad nacional. Muy bien, yo estoy de acuerdo contigo. Lucho, sí. ¿Cuál es el mensaje de esta obra teatral para los tangarareños, amotapinos, zulianeros, marcabelicanos y otros señoríos de los pueblos del Chira? ¿De los qué? De los pueblos del Chira. Alrededor del Chira. Bueno, lo que pasa es que mucho más que eso, ¿no? Incluso yo he conversado con gente de La Libertad y la gente de Tumbes que se sienten ellos también tayanes. O sea, se ha extendido este sentimiento más allá de Sullana. Y aparecen... El mensaje es que ellos se proponen como miembros de esta comunidad nueva, porque es nueva por ser recién descubierta. Y entonces, esto es lo que me preocupa. En la obra teatral, la propuesta es: nosotros somos tayanes y deben reconocer nuestra identidad tayana y tenemos nuestra propia historia. Esto te está diciendo la obra teatral. Tenemos nuestra propia historia. Ahora, habría que hacer lo que tú dijiste hace un ratito. La suma de estas identidades regionales tiene que ser la identidad nacional peruana. Eso, si logramos eso, bestial. Muy bien, hemos cumplido con eso. Y evitar otras cosas como lo de Chile con los mapuches o cualquier otro, donde ya la identidad regional intenta borrar la identidad nacional. Eso. Bueno. Bien, Lucho, algo que tiene que ver con los tayanes. ¿Podría darnos algunas referencias de las capullanas y de los felipillos? Bueno, en la obra, durante la dramatización, los actores
fingen hablar un idioma que ellos llaman tayán. Fingen porque inventan palabras. Pero claro, es un reclamo de que los lingüistas no han hecho nada para recobrar el idioma tayán. Pero claro, les sirve de eso para decir eso, ¿no? Y son alumnos, entonces toda la obra tiene mostrando aspectos en los cuales hay siempre el reclamo, ¿no? ¿Dónde está el idioma tayán? ¿Acaso no hay? Y en verdad lo que pasa es lo que tú dijiste hace un rato. Los idiomas de la costa se han estudiado muchísimo menos que el quechua. ¿Dónde están los idiomas? Entonces, y detalles de la sociedad tayán, como el caso de las capullanas, pues no tienen una mayor explicación que usar ese nombre capullanas, que es una derivación de un tipo de vestido que se usaba en España. Pero en realidad, el caso de las capullanas implica el gobierno que mujeres hacían de comunidades indígenas. Esto es interesante. Y, por ejemplo, tenemos como el caso de del museo, la reina de Chornamcap, por ejemplo, lo que estudia Weston Labarre. Entonces, Weston ha trabajado en cosas bien interesantes y tiene un libro sobre Chornamcap, que es un libro muy bonito, muy bien hecho, ¿no? Magníficamente editado. Él propone que esta reina de Chornamcap es ya no es solamente la jefa que gobierna una etnia chica, sino que es una forma estatal. Y cree que él puede demostrarlo a través de la arqueología. Bueno, ahí entramos a las discusiones de los arqueólogos. Está muy bien que existan esas discusiones. Lo que pasa es que cuando llegan los españoles, el sistema de las capullanas es ya en decadencia, son pocas las que existen. Es interesante que uno de los españoles se enamora de las capullanas y el Pedro de Candia, que estaba de piloto de Pizarro, tiene que encerrarlo en la bodega para que no fastidie a la jefa de los tallanes que estaba invitando a Pizarro. Entonces, o sea, es una parte de la historia que se ha trabajado poco, a decir verdad. Y tenemos, claro, el libro de Moya y eso, pero claro, en el libro de Moya y varios más, el interés por mostrar la identidad tayana a veces hace que se salten un poco los datos históricos o los exageren. Pero en fin, como hablábamos al principio, el ser tayán es materia de fe, ya no es materia de historia, ¿no? Materia de fe tú puedes hacer, o sea, si eres católico o protestante, ahí puedes decir lo que sea, pero ya, si vamos a entrar como sociólogos o historiadores, es otra historia. Yo creo que la antropología, sociología, historia, cuando se meta de cabeza en esos temas, nos va a decir mucho más. Así es, Lucho. Yo creo que interesante tu explicación sobre las capullanas y también sobre estos felipillos, ¿no? Teníamos por ejemplo, Martinillo, que era de Poechos, Juanillo, que era de Puerto Viejo, Felipillo, que era de Tumbes, ¿no? Y así, por ejemplo, también Francisquillo, que era de Sechura, pero todos eran de los tallanes. Claro, claro. Y todos sirvieron a los españoles. Bueno,
Y pasando al punto de las ceremonias, los cultos y las fiestas en la región de Piura, Tumbes, Lambayeque, Libertad, y que subsisten hasta ahora, no obstante la persecución y la extirpación de idolatrías que hicieron los españoles en la colonia y la república y los sacerdotes católicos. ¿Por qué es que subsisten todavía estos actos ceremoniales? Bueno, esa es una cosa bien importante, ¿no? El problema es que subsisten mezclándose mucho con los actos ceremoniales católicos. Y es porque el volumen de sacerdotes católicos en un país como el Perú es pequeño. Y entonces, no, las formas ceremoniales de cualquier iglesia católica o protestante no puede prescindir de los restos de las religiones precolombinas. Mira tú, ¿cómo sería el culto chavín o moche por siglos de los siglos de los siglos? Cuando llegan los primeros habitantes a América, ¿no? Que llegan del estrecho de Bering. Estamos hablando de 14.000 años. Imagínate cuántas religiones han pasado por ahí. Entonces, cuando llegan los católicos con su religión católica, uy, es el último, sabe Dios cuánto tiempo duró Chavín, cuánto tiempo duró Moche, cuánto tiempo. Entonces, ahora tenemos un conglomerado de todas esas religiones funcionando al mismo tiempo. Y no tenemos ninguna que aplaste a las demás. La católica hizo un intento durante la colonia, después ya tiene poca gente, tiene pocos sacerdotes, ¿no? Yo he estado en Sarwa, por ejemplo, estamos en el corazón de Ayacucho, haciendo trabajo de campo. Llegó el día de la fiesta de la Virgen de Sarwa. No había sacerdote. Sí, Lucho. Yo fui a la iglesia y le digo, bueno, ¿qué van a hacer ustedes? No hay sacerdote. Y el año pasado vino, no. El año antepasado tampoco. Hace 3 años no tienen sacerdote. ¿Qué van a hacer? Lo que siempre hacemos, me dijo el chico, el jovencito que cuidaba la iglesia, con sus 2 amigos. Cuando éramos chicos, nos llevaron a la capital de la provincia, Víctor Fajardo. Y entonces nos dieron unas clases de cómo se hacía unas ceremonias. Y eso repetimos. Ahora vamos a repetir todos, vamos a rezar un poco en quechua, un poco en español. Y ya está suficiente. Con eso es suficiente. Y nadie va a venir a celebrar misa. No viene, pues están muy pocos para todos. Entonces, y a mí me parece bien interesante. Yo creo que la iglesia hace todo lo posible por cubrirla mejor, y hace lo mejor que puede. Pero esa no es ninguna crítica. Pero, digamos así, en términos de una población que crece enloquecidamente como crece Perú, ¿no? La población se multiplica, entonces es muy difícil, pues, ¿no? Para llegar a tanta gente. Mucho más con problemas como la pandemia o el desorden político. Eso afecta a todo, ¿no? Cuando la pandemia, si nosotros nos hemos dejado de ver por la pandemia, si 2 años, señores, no podíamos ni salir a la puerta. Además, es un tipo de enfermedad que no tiene realmente una cura. Yo te cuento, yo he sido vacunado 4 veces. Y después de la 4ª vez me dio COVID.
Entonces, mi pregunta es, ¿para qué miércoles sirve esa la vacuna? Sí, se sigue enfermando. Claro. Lucho, hablando un poco más sobre estas fiestas, ¿no?, que se realizan en los pueblos peruanos del norte, centro, sur, también el área andina y selvática, ¿no? Nosotros encontramos las famosas fiestas y procesiones de la Iglesia Católica, pero en estas celebraciones se utilizan, por ejemplo, las andas, las ceras, las túnicas, los velos, el incienso, flores, una serie de dichos, cánticos, rezos, adoraciones, el caminar descalzos, participación de niños, etcétera. Bueno, se realizaban actos y ceremonias que también provenían de un periodo anterior al de los incas. Por ejemplo, las procesiones nocturnas, el uso de velas, hábitos, cánticos, varios santos y vírgenes, incienso, derrames de flores, música con banda y otros instrumentos. Yo estoy convencido que sí. Te voy a decir un ejemplo que tú me vas a entender de inmediato y tu público también. La idea de las imágenes. O sea, he ido a varios pueblos, en el norte también. Y entonces, llego y había un grupo de damas que estaban limpiando los pies de Cristo. Y entonces, y después que terminaron limpiando los pies y por acá, la señora que dirigía eso me dijo, lo que pasa es que anoche, de la noche se escapa y se va a caminar por los campos y viene con todos los pies sucios. Y acá le estamos amarrando con cadena para que no haga eso. O sea, la gente, y estamos gente que es hispanohablante y todo más, que además era devoto del santo, de la santa. Entonces el señor está convencido de que por nada se escapa. Entonces se escapa, y para que no se escape le ponen cadenas. Entonces tú dices, bueno, y esto, esta manera del culto a las imágenes, entonces un culto a las imágenes que está convencido que las imágenes pues están tranquilas mientras uno está mirando, pero si no se van, porque las imágenes en el mundo precolombino ya tienen una vida especial, ¿no? En el mundo precolombino las imágenes no están quietas, todo el mundo está... No. ¿Acaso las huancas, las piedras inmensas, están quietas? Nunca están quietas. Yo tengo tablas de sarva donde me han pintado como una imagen se enoja porque se sube en un local, se sube encima de la piedra y lo castiga y lo enferma y se muere. Y todo eso está contado por el dibujante de sarva. En el norte las imágenes saben a caminar. ¿Cómo es esto? Entonces, yo creo que todas esas son tradiciones que no tienen. A los incas tampoco les gustaba eso. No, el sol está en su sitio en el Coricancha, Huiracocha en el Coricancha y Yapa, el Curacancha. No podían salir a caminar. Eso es mucho más antiguo. Entonces, hoy vivimos ese resumen, suma de todas las tradiciones religiosas. Y por más que se trata de imponer algunas religiones protestantes son muy estrictas, pero igualito no les hacen caso. O sea, que es yo creo que el tema religión es un tema complicado, interesante, hay que verlo, pero hay que estudiarlo con todo el respeto del caso. En todo caso, una religión merece tanto respeto como otra. Y si no lo hubiese visto, mi equipo fotografiado, filmado, no hay forma de discutirlo. Tiene filmado y ves que
Y de vez el tratamiento de las damas, de las imágenes, es un tratamiento sumamente afectuoso, yo diría hasta amoroso con respecto a las imágenes de los varones. Me parece muy bien, además, perfecto, si lo piensan así, ¿por qué no? Y es que realmente hay centros en los cuales la tradición religiosa ha pesado mucho y sigue siendo muy importante. Yo creo que cuando uno entra al templo viejo de Chavín y mira la enorme piedra que es la lanza de Chavín, que va desde el subsuelo hasta arriba, es como realmente para ponerse a pensar, ¿no? Así, el sentido y poder que tiene esa imagen, una piedra inmensa llena de grabaciones donde hay una serpiente dibujada, coca, etcétera, ¿no? Entonces, claro, Lucho. dicho eso, es en el fondo hay una suma de respetos religiosos que no tiene pues 50, ni 100, ni 200 años, tienen 1000 años. Hay que respetar. Si la población lo siente así, es así. No Sí, pues que recordamos nosotros el famoso lanzón monolítico, ahí en Chavín. En el caso de Piura hay dos fiestas grandes, ¿no? Uno es el de la Virgen de la Merced y la otra es la fiesta del Cautivito en Ayabaca. La primera es en Paita, claro, ¿no? En estas fiestas habrían algunos elementos que podrían ser tallanes. Bueno, lo que pasa con Paita es que al decirlo tú de esa manera, invocas otra de los grandes temas de la religión, que es el mar. Nosotros siempre estamos pensando en las montañas, que son muy importantes, pero el mar como total es otra fuente de religiosidad que no podemos evitar. Tú seguramente has tropezado con el culto a los ahogados, por ejemplo. Es importantísimo. Y el culto al mar, el mar y las islas. O sea, todo eso. Nosotros tenemos, el Perú se mueve entre dos imágenes generales que son la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Y los dos nutren al país de dos complejos religiosos sumamente importantes. Imagínense, un hombre de la costa tiene dos al lado, ¿no? De un lado las montañas y otro el mar. Y además no es el Perú solamente. Tú debes conocer en las crónicas mexicanas, ellos explican la lluvia a partir del mar. El mar se desliza a través de conductos subterráneos hacia la cima de las montañas. Y la cima de las montañas es la que produce la lluvia. Una explicación muy parecida se hace también. Sí, Lucho, qué interesante. ¿Perdón? Bueno, para ir terminando. Sí, no, bueno, esa es una tradición que une el mar con las montañas. Es decir, que la lluvia se produce porque el agua de mar se filtra por conductos subterráneos hasta la cima de las montañas. Y por eso llueve. Por eso es que hoy, de las comunidades de la sierra, la población indígena, hoy, comunidades indígenas, cuando hay sequía, mandan una delegación que baja desde la cumbre de su comunidad hasta el mar. Recoge unos recipientes, agua del mar, la sube de nuevo hasta la cumbre de las montañas
y tira agua de mar sobre la cumbre de la montaña, implorando que llueva. Lucho, tal vez podríamos hablar algo de las expresiones culturales piuranas, como por ejemplo el tondero, la marinera. ¿De dónde vienen estos bailes? La chicha, o hablarte por ejemplo de la china hermosa o de chino velá, ¿es de su color de la piel? Porque no es del que viene de la China, ¿no? También del sombrero, de su vestimenta, de la chicha de jora, el maíz, el clarito, el cevichito, el poto, la banderita, el seco de Chabelo. Bueno, también las fiestas con el contrapunto, la guitarra, el cajón, a cantar al parqué con la tierra del Guayacán, ¿no? Y así hablar de la cruz de Motupe, de San Miguel de Piura, por ejemplo, y también de San Miguel de Morropón y de San Miguel de Tangaralá. Y, por ejemplo, decir que Morropón es la capital del tondero, o la danza del caballito en Colán, de hablar del pie ajeno, o del cultivo del plátano, de la palmera, del coco, de la pipa, de su arte alfarero, de los tejidos de paja, de los sombreros, de la textilaria, de los tallados, la platería, la orfebrería, de las máscaras, etcétera, ¿no? Todos y muchos más que son las expresiones culturales a las cuales han dado vida pues, gente como el cura Mori, Miguel Grau, Ignacio Merino, Carlos Augusto Salaverry, Inforoso Benito, Cayetano Heredia, Miguel Maticorena, Marisa Rodríguez y otros, ¿no? Y que nos llevan, digamos, a unos dichos, como quien dice hasta la vuelta paisana, o nos dice ya mismo señor, otros cantan su llana, la perla del Chira. Y así van cantando, he de volver a mi tierra en busca de mi gallada, recordando viejos tiempos y a seguir la jarana. O cantan verde los algarrobos verdes, una cabaña, un cantil, un perro lobo, una cholita que adoro con delirio entre los troncos de mis algarrobos y las algarrobas caídas en el suelo. Y así podríamos ir hablando más, mucho más, de la gran cultura que tiene, pues, Piura y todos los pueblos del norte del país, de la Libertad hasta Tumbes, pasando, claro, también por Cajamarca, San Martín, Amazonas. Bueno, ¿qué otra cosa, o qué es lo que podríamos sacar como una lección de esta multiplicidad de expresiones culturales que tiene la región norte y seguramente tiene sus raíces en los Tallanes? Mira, si empezamos a trabajar, todo eso no acabamos mañana. Pero yo te voy a decir una cosa, uno de los problemas que todavía no miramos el total de la región es que nosotros estamos pensando en el límite con Ecuador. Y en realidad Ecuador, para eso, todas las cosas que han mencionado, no es ningún límite. Al contrario, es decir, el conjunto de fiestas, etcétera, que han mencionado, engloba parte de Ecuador, etcétera. Yo he ido a, ¿cómo se llama el sitio donde es el origen de la fiesta? Loja. ¿Ah? Loja. He ido a Loja. Entonces, en Loja es donde está la fiesta de Bernardo del Carpio. Y la fiesta de Bernardo del Carpio después se celebra en Colán. Y la gente de Colán fue a Loja y compró el texto, el baile, a pesar de que en Colán no hay caballos. Entonces, ¿cómo vas a hacer la fiesta de San Bernardo del Carpio, de Bernardo del Carpio, que es una fiesta de una guerra de los españoles contra los moros, si no hay caballos? Alquilan los caballos.
cuesta 300 soles un alquiler de un día de un caballo. ¿Tú sabes cuánto caro esas? Entonces yo creo que lo que tú me estás proponiendo ahora, conversando ahora, es un tema que hay que verlo más allá de la frontera de Perú. A ese incluye también pues, Ecuador, incluye ahora que ellos tengan o no tengan los investigadores paciencia, pero alguna vez tendremos, no hay ese problema porque hagamos investigaciones ahí. De hecho, ellos han creado una institución que se llama los FUPA. ¿Ah? FUPA, Fundación de Pueblos de América. La Fundación de los Pueblos de América acaba de ser creada el año pasado en Quito. Ellos nos invitaron a nosotros. Y la idea es que la Fundación de los Pueblos de América englobe investigadores peruanos y latinoamericanos para estudiar esta cosa como la que te estoy diciendo. Entonces, que no puede ser que para una fiesta, que es una fiesta nacional en Colán, compren el guión y el texto completo de una fiesta en Loja. Entonces, ese es el tema, ¿no? Yo creo que todas las fiestas que han mencionado no comprometen al territorio peruano solamente, comprometen a esa parte del continente en la que está el sur de Ecuador y el norte del Perú. Efectivamente, Lucho, así es, porque la gente de Loja baja a Sullana y los de Sullana suben a Loja, están en el mismo valle, ¿no? Entonces el intercambio es mutuo, los hijos, porque ahí contraen matrimonio en uno de los dos pueblos, los hijos, unos son de Perú, otros son ecuatorianos, pero son hermanos, ¿no? Eso se da y el intercambio también es así. Y eso de Colán realmente es lo que tú acabas de contar, eso de Bernardo del Carpio, o también lo llama la danza del caballito. Bueno, es una escenificación de los moros cristianos, ¿no? Que se da en Perú en diferentes lugares. Y bueno, eso también es otro punto para seguir investigando. Bueno, Lucho, yo te agradezco mucho por haber aceptado participar en estas entrevistas por este programa de Pensadores Peruanos. Es para nuestro programa un orgullo tener al doctor Luis Millones Santagardea, ilustre maestro, profesor emérito de San Marcos. Y bueno, pues, Lucho, te agradezco nuevamente a nombre de este programa. Muchas gracias. Será hasta muy pronto. Hasta pronto, Lucho. Ya nos estamos comunicando.